los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 46, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de ley del migrante guanajuatense y sus familias del Estado de Guanajuato, y en atención a la siguiente exposición de motivos. México tiene una larga tradición migratoria como un país de origen, tránsito y destino. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que anualmente ingresan de manera irregular por la frontera sur de México unos 150,000 migrantes, principalmente por el estado de Chiapas, con el deseo de llegar a Estados Unidos de América. En su mayoría, estos migrantes son centroamericanos, sudamericanos y en menor medida extrarregionales originarios de países de Asia y África. Además, se estima que 1 millón de mexicanos documentados y no documentados migran a Estados Unidos de América cada año. A estos datos se suman los miles de mexicanos repatriados anualmente de la Unión Americana. Estas cifras han convertido a la frontera entre México y Estados Unidos de América en la más transitada del mundo y a México en un país con una excepcional dinámica migratoria. La migración en México tiene impacto en las esferas social, política y económica, que es evidente sobre todo a nivel estatal, principalmente en los estados fronterizos, pero también en otros como en el caso de Guanajuato. Como país de origen, las entidades federativas que se identifican con mayor emigración hacia Estados Unidos son Zacatecas, entidad de la cual en 2000 salieron 65,631 habitantes para vivir a aquel país, lo cual representa 48 de cada 1,000 personas, es decir, el 4.8 de su población. Michoacán con el 4.2% de su población total, Guanajuato con el 3.5%, Morelos y Durango con el 2.9% cada uno, Nayarit con el 2.8% y San Luis Potosí, Jalisco e Hidalgo con el 2.7% cada uno. El promedio nacional es de 16 personas por cada 1,000, de acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, Misión México. Debido a la posición geográfica de México y su cercanía con los Estados Unidos de América, México ha representado a la nación con mayor expulsión de migrantes hacia su país vecino del norte. No obstante la importancia que reviste para la economía estadounidense la mano de obra del migrante en exceso barata, hasta hace varios años el discurso internacional se centraba en el hecho de negar tal importancia, inclusive minimizando su relevancia, encubriendo la complejidad y la gama de causas, condiciones y efectos de la movilidad humana en ese país. Cabe mencionar que los migrantes guanajuatenses contribuyeron durante los meses de abril a junio del 2013 a la economía de Guanajuato con remesas por la cantidad de 575.9 millones de dólares, ocupando el segundo lugar tan solo después de Michoacán con 582 millones de dólares, según cifras del Banco de México. Si estos migrantes contribuyen diariamente con su esfuerzo y disposición a realizar trabajos de alto riesgo o que inclusive llegan a ser inhumanos, existen razones de sobra para la elaboración de una ley estatal que garantice en forma integral
los derechos de los migrantes guanajuatenses y sus familias, de los que se encuentran en tránsito y de aquellos que por alguna otra razón se encuentran en nuestro estado de manera temporal, pero sin soslayar la esfera de competencia de la autoridad federal en materia de migración. En el ámbito internacional encontramos varios instrumentos que han contribuido al reconocimiento de los derechos de los migrantes, al mejoramiento de su calidad de vida y de las condiciones de trabajo, a las cuales se encuentran expuestos. Tales instrumentos son el Convenio relativo a los trabajadores migrantes, número 97, el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, número 143, la Recomendación sobre los trabajadores migrantes, número 86, la Recomendación sobre trabajadores migrantes, número 151, el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, número 29, y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, número 105, de los cuales México es parte, y que en varias de las disposiciones normativas que contemplan estos ordenamientos internacionales han sido incorporadas a nuestra Constitución política como compromiso de nuestro Estado, quedando la parte relativa a la incorporación de disposiciones tales como ocurre en este caso. Guanajuato, por su situación geográfica, se encuentra enclavado en un lugar de paso obligatorio para los transmigrantes del sur y Centroamérica. En cifras recientes se estima en unas 500,000 las personas migrantes centroamericanas en tránsito. Unas 100,000 son deportadas anualmente. Sufren formas de violencia en la ruta hacia el norte, mientras que niñas, niños y adolescentes no acompañados están sujetos a detención y deportación. Existe una amplia gama de factores que influyen en la determinación de una persona de emigrar al vecino país, pero con un solo común denominador: el mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, y que implícitamente conlleva un mejoramiento de nuestro Estado. Se debe tener en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves problemas para los familiares de los propios trabajadores migratorios, así como para los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión y desintegración de la familia. La presente iniciativa tiene por objeto regular en el ámbito de competencia estatal la protección de los derechos de los migrantes y sus familias que se encuentran fuera o dentro del territorio del Estado de Guanajuato, cuya finalidad será promover y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias. Establecer la participación del Estado y los ayuntamientos en la elaboración de políticas públicas de protección a los derechos de los migrantes y sus familias, y establecer los mecanismos de participación de los migrantes en la elaboración de acciones y programas en beneficio de sus familias. Es una constante que por el solo color de piel, en varias ocasiones los seres humanos nos enfrentemos a situaciones de discriminación. La condición de migrante se lleva valientemente en el color de la piel, en el color de los ojos, del pelo o de la misma estatura, lo que no debe ser objeto de discriminación alguna. Por lo anterior, la presente iniciativa contempla la prohibición de esas prácticas discriminatorias por el solo hecho de la presunción de ser migrante o transmigrante. Garantiza la seguridad a los programas y acciones en su favor, además del reconocimiento intrínseco de sus derechos. La coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales será parte fundamental en la implementación y aplicación de esta ley.
vigilarán el cumplimiento de sus disposiciones, actuando en forma inmediata ante cualquier eventualidad que requiera su participación en la repatriación, en los casos de deportación, traslado de cadáveres, asesoría legal y beneficios en favor de los migrantes. Por lo anteriormente expuesto, se considera, pues, necesario generar un marco jurídico que sea la base de una política pública que aborde el fenómeno de la migración, no solo al exterior del Estado, sino dentro de sus fronteras, que contribuya al aseguramiento de los derechos de los emigrantes, transmigrantes y migrantes guanajuatenses. Por lo antes señalado, ponemos a su disposición este Congreso el decreto. Muchas gracias.